Ok, buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar con esta plática. Creo que ha de ser la última, si no es de las últimas de su actividad académica. Para mí es un placer platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre todo lo que tiene que ver con médicos residentes es un verdadero placer porque los médicos residentes realmente son los que mueven a los hospitales, pero no solamente mueven a los hospitales, sino realmente los que mueven el, al médico de base, a su profesor. Si tenemos un residente que participa, que hace cosas como ustedes, bueno, los resultados van a ser maravillosos. Si tenemos residentes que solo proporcionan lo que les toca en el papel, los resultados van a ser esos mismos. Y si tenemos residentes o médicos residentes que no cumplen ni siquiera con lo que se requiere en el papel, bueno, pues también así van a ser los resultados. Y un médico residente siempre va a ser la motivación de todo, siempre va a ser lo que le dé gana, siempre va a ser que le dé ganas al médico de dar un paso más adelante. Por lo tanto, nuestros médicos de base también son el resultado de lo que nosotros estemos aportando como médicos residentes. Entonces, esta plática que vamos a tocar ahorita va a ser de alteraciones graves de la coagulación. Nos vamos a enfocar en el papel que tiene la trombolastometría rotacional para el diagnóstico. Sin embargo, lo tocaremos como prueba viscoelástica porque muchos médicos tendrán trombolastografía y otros tendrán la trombolastometría rotacional, ¿no? Vamos a tratar de hacer una revisión por, por varios de estos conceptos. El primero que tenemos es este que siempre lo pongo en las presentaciones: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso lo dijo Paulo Freire, pensador brasileño, que llevó a la Universidad de Sao Paulo a ser considerada como la mejor de Iberoamérica, arriba incluso de algunas universidades españolas, y arriba de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Pero lo que él decía, aparte de todo esto, es que nosotros debemos de ser el motor de todo este cambio. El profesor no puede enseñar lo que no sabe, por lo tanto, tenemos que esforzarnos en saber todos los conceptos que vamos a estar enseñando. Como recordatorio de conflicto de interés, todos estos conceptos van a ser presentados exclusivamente desde el punto de vista académico, fueron tomados de la literatura y de la experiencia clínica para que no tengamos ningún problema. Y bueno, nosotros, o al menos yo siempre empiezo las presentaciones con esta diapositiva. Es una diapositiva animada. Hoy no lo voy a hacer porque ya estamos contra el tiempo, pero es una diapositiva que nos muestra la coagulación, pero la coagulación entendida como ahora debe de entenderse la coagulación. Anteriormente nos enseñaban a nosotros la coagulación, teníamos problemas para entenderla por los conceptos. Después pasábamos a la anticoagulación, otro problema para entenderla por conceptos, y después pasábamos a la fibrinolisis, también otro problema. De tal manera que todos teníamos este proceso visto por separado, en tres momentos diferentes. Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo con varias teorías que hay para tratar de explicar todo este proceso, y a la cual se le añadió el año pasado la teoría convergente, que ahorita vamos a comentar, la coagulación, la anticoagulación y la fibrinólisis tienen que estudiarse en un paciente en el mismo momento. Si nosotros no tenemos en mente que todo esto está pasando en el mismo momento en el enfermo, va a ser difícil que podamos entender qué es lo que está afectando la coagulación del paciente, qué es lo que está haciendo sangrar a ese paciente y cuál es el tratamiento que requiere. Entonces, ante esa ceguera de, de lo que está pasando con nuestro enfermo, la solución de mucha gente es: pásale de todo al paciente. Si está sangrando, pásale plasma, pásale críos, pásale paquete globular, pásale concentrado de fibrinógeno, pásale todo lo que hace otra anexámico, pásale todo lo que tengas, a ver si deja de sangre.
Y en ocasiones el paciente deja de sangrar. Pongamos el ejemplo de un paciente con fibrinolisis. Si el paciente tiene fibrinolisis y pasamos plasma, y pasamos concentrado fibrinógeno, y pasamos todo lo que lleve vitamina K, todo lo que lleve a este paciente a coagular, pues no vamos a tener ningún resultado porque no hemos dado el tratamiento que requería el enfermo, que era inhibir a la plasmina, ¿no? Entonces, al dar ácido tranexámico, nos hubiéramos ahorrado todos esos productos que el paciente ocupó. Sin embargo, como todo lo pasamos al mismo tiempo, también ahí va el ácido tranexámico, bloquea a la plasmina y entonces el paciente deja de sangrar y entonces nosotros decimos, le fue bien al enfermo. Y cuando viene otro paciente volvemos a replicar y así vamos por la vida sin hacer un diagnóstico del proceso de la alteración de coagulación que tiene el enfermo. Eso puede traer consecuencias graves para el enfermo. Voy a repasar rápido esto. El factor tisular se une para iniciar la coagulación, tenemos una lesión, unimos, voy a dar puntos clave para no tardarnos tanto. El factor tisular se une al factor 7 de la coagulación, liberan un poco de trombina. Esta trombina no es suficiente para iniciar la coagulación, sino que pasa a la superficie de una plaqueta, porque esto inició en el monocito, pasa a la superficie de la plaqueta, activa factor 5 de la coagulación, este activa factor 11 de la coagulación, es un factor autoactivable, a más factor 11 más factor 5, y en esta fase termina la fase de amplificación. Aquí lo ponemos junto porque al tener más concentración de factor 11 y más concentración de factor 5, en la plaqueta se van a activar los siguientes complejos. El siguiente complejo es el complejo tenasa, está formado por el factor 8 y el factor 9 de la coagulación, calcio y fosfolípidos para aumentar la reacción. Este complejo tenasa va a hacer que el factor 10 te una al factor 5 de la coagulación y transforme al factor 10 en 10 activado. Este complejo se llama complejo protrombinasa. Y este factor 10 activado ya va a activar a la protrombina en trombina y esta va a activar al fibrinógeno en fibrina y sobre este va a actuar el factor estabilizador de la fibrina, dándonos ya un coágulo estable. Cuando esta coagulación se está dando en el momento de la iniciación, amplificación y propagación, de acuerdo con la teoría celular, hay momentos clave de todo este problema. Por ejemplo, cuando se producen las primeras cantidades de trombina que pasan a las plaquetas circundantes del monocito, esta pequeña cantidad de trombina que se libera rápidamente hace que el endotelio libere una sustancia que se llama inhibidor de la vía del factor tisular o PFPI. Este bloquea rápidamente la coagulación, así como se unió el factor tisular con el factor 7, se bloquea casi de inmediato, por eso esta vía no es suficiente para mantener la coagulación. Pero cuando esta trombina pasó, y que nosotros tenemos la activación del complejo protrombinasa y transformamos a la protrombina en trombina, entonces generamos lo que se llama la explosión de trombina, o sea, una gran cantidad de trombina porque este complejo amplificó la acción o la transformación de la protrombina en trombina en 300,000 veces. Entonces, toda esta trombina que está aquí está saltando para esta plaqueta, para otra plaqueta, para otra plaqueta, y entonces está llevando una coagulación de manera generalizada. ¿Por qué? Porque esta ya es una explosión. Y si esta trombina pasa para acá, pues va a activar, y si pasa para acá va a estar activando, y entonces estamos en un ciclo entre amplificación y propagación, y todo a nivel del sitio donde se encuentre la lesión o donde está, porque puede ser que la lesión viaje un poquito más adelante en el endotelio. Cuando esta trombina que ya está dada en cantidades suficientes se presenta, entonces el endotelio debe de regular todo este proceso porque si no nos iríamos directo a la coagulación. Y entonces el endotelio echa a andar el sistema más eficiente de anticoagulación que tenemos. Es decir, hace que la proteína C se sintetice en el endotelio trombomodulina. Y esta trombomodulina se une a la trombina que van a hacer que la proteína C se una a la proteína S y se transforme en proteína C activada.
Esta proteína C activada va a inhibir al factor 5 y al factor 10 de la coagulación, rompiendo la unión y disminuyendo en 300,000 veces la capacidad que tenía el organismo de producir trombina. Este es el sistema más importante que tenemos de anticoagulación. También puede inhibir al factor 8 y al factor 9, pero al bloquear el complejo protrombinasa, pues bloquea en ese mismo sentido la coagulación. El otro componente que tenemos son las sustancias heparinoides, el heparansulfato y el dermatansulfato, que se liberan del endotelio, activan a la antitrombina y la antitrombina bloquea directamente a la trombina. Entonces, este es otro mecanismo que tiene el endotelio para regular junto con el inhibidor de la vía del factor tisular. Y si ustedes se dan cuenta, por un lado estamos coagulando, pero al momento de producir esta trombina también estamos anticoagulando, o sea, también estamos regulando esta respuesta porque el organismo no puede quedarse sin flujo, entraría a la hipoperfusión, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que el coágulo que ya se, primero era detener la coagulación y luego degradar el coágulo que ya se formó. Por lo tanto, nosotros tenemos que transformar el plasminógeno en plasmina y para transformarlo tenemos al activador tisular de la plasmina y al activador de la plasmina tipo urosinasa, que transforman este plasminógeno en plasmina y este va a degradar directamente las uniones disulfuro de la fibrina, rompiendo esos enlaces y haciendo la fibrina, que antes era una fibrina sólida, en fibrina soluble. Y se termina la formación del coágulo. Otros mecanismos es que cuando tenemos trombina, generamos inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina y el alfa-2 antiplasmina. Estos dos elementos van a bloquear directamente a la plasmina, pero este también va a hacer que se libere el PAI-1 del endotelio, o sea, el inhibidor del activador del plasminógeno 1, y ese va a bloquear al activador tisular del plasminógeno y al activador del plasminógeno tipo urosinasa. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que aquí está toda la fisiopatología de todos los problemas que ustedes pueden enfrentar. Pongamos un ejemplo, un paciente con choque hemorrágico. Tiene la lesión, está perdiendo una gran cantidad de sangre, el organismo va a tratar de coagular, va a producir coágulo para detener ese sangrado. Y recuerden que cuando más fibrina ponemos, el primer factor que se consume, pues es el fibrinógeno, no hay de otra. Si nosotros estamos formando grandes cantidades de fibrina, así se va a consumir grandes cantidades de fibrinógeno del organismo. Y el fibrinógeno lo tiene que sintetizar el hígado. Si el paciente está en choque hemorrágico y está con hipoperfusión y el hígado tiene hipoperfusión, la capacidad de sintetizar fibrinógeno va a estar limitada. Entonces aquí tenemos un problema serio porque este es el objetivo de la coagulación, transformar el fibrinógeno en fibrina. ¿Cuál es el otro problema que tenemos cuando un paciente sangra demasiado? Que al formar mucha fibrina también produjo mucha trombina y al tener mucha trombina se va a activar mucho la formación de plasmina. Y la plasmina tiene un inconveniente, la plasmina tiene una vida media más grande que los factores de coagulación y se elimina en el hígado, se transforma en plasminógeno. Entonces, si tenemos a un paciente con choque hemorrágico, si está hipoperfundido, si el hígado funciona de manera inadecuada, no puede sintetizar fibrinógeno y no puede degradar a la plasmina, ¿cuál es el fenómeno que va a pasar? Que este paciente va a sangrar porque no puede coagular o se consume sus factores y va a sangrar porque la plasmina está recirculando, como si el paciente entrara a una fibrinolisis sin ser realmente fibrinolisis, porque el paciente aún no modifica ningún problema, ningún factor, ninguna medición de lo que nosotros vamos a tener en las pruebas de coagulación. Únicamente está aumentando la producción y la vida media y la actividad de la plasmina. ¿Qué pasa? Pues todos los médicos y todos los clínicos y los investigadores se dieron cuenta de este problema y entonces diseñaron las estrategias de manejo. En la estrategia de la hemorragia masiva del 2023 y de el manejo de la coagulopatía inducida por trauma de 2023 europea, la recomendación viene que cuando el paciente tiene choque hemorrágico, nuestra primera intervención, aún sin tener
un tromboelastograma o una tromboelastometría rotacional es administrar entre 3 y 4 gramos de concentrado de fibrinógeno y 1 gramo de ácido tranexámico. ¿Por qué? Pues porque de aquí viene toda esta decisión. Con el concentrado de fibrinógeno reponemos rápido el fibrinógeno y coagulamos, y con el ácido tranexámico bloqueamos la acción de la plasmina que se haya producido de más. Y entonces ese paciente tiene oportunidad de sangrar. Las siguientes dosis ya van a depender del resultado que nosotros tengamos en el estudio, pero se recomienda que estas dosis, ahorita vamos a ver cómo se tocan en la evidencia científica, sean administradas a ciegas en el enfermo y dentro de la primera hora del trauma o de la pérdida de sangre que tuvo el enfermo, ¿no? Entonces vean cómo nosotros tenemos todos estos sistemas trabajando al mismo tiempo en un paciente, no van primero uno ni luego el otro, van en el mismo momento. ¿Y qué es lo que debemos de tratar? Lo que predomina en el enfermo. Si en este enfermo predomina el sangrado y se nos está yendo por sangrado, tenemos que coagular. Si en este paciente estuviera trombosando y estuviera más bien desarrollando disfunciones orgánicas múltiples, tenemos que anticoagular. Y eso únicamente lo vamos a poder ver de acuerdo con pruebas especializadas de coagulación. Entonces, este es un panorama general. Desgraciadamente no pudimos presentar más por tiempo, pero bueno, lo tendremos en algún momento para platicar con ustedes todo este fenómeno y dejarlo un poquito más claro. Debemos entender la coagulación desde esos 3 componentes principales estrechamente relacionados, y siempre va a predominar uno sobre el otro, y eso es lo que debemos tratar de corregir, antagonizar el efecto del que predomina, porque si no, el equilibrio que tenemos entre coagulación y anticoagulación se va a romper, y el resultado van a ser las manifestaciones de las patologías. Aquí tenemos todo lo que tenemos, o la mayor parte de patologías a las cuales nos enfrentamos en la unidad de cuidados intensivos, enfermedades que empiezan con hemorragia, ¿por qué terminan en trombosis? Por ejemplo, la coagulopatía inducida por trauma, que ahorita vamos a comentar adelante, empieza con un fenotipo hemorrágico y termina con un fenotipo trombótico. Eso debemos de estar nosotros conociendo y debemos de estar teniendo en mente para poder establecer las estrategias de tratamiento más óptimas que tiene el enfermo, porque nosotros debemos saber hacia dónde movernos en el sentido de lo que esté predominando con el enfermo, ¿no? Casi la mayoría de enfermedades que vamos a manejar van a atender al proceso hemorrágico, y bueno, eso es algo que nosotros tendremos que estar manejando. Cuando ese enfermo tiene alguna alteración, debemos tomar en cuenta la siguiente regla. 99% de todas las patologías hematológicas que nosotros manejemos van a ser adquiridas. 99%, solo 1%, perdón, va a ser congénita. Por lo tanto, todas nuestras estrategias van a estar dirigidas en el 99% de los casos corregir el problema de coagulación que se está generando, y no a sustituir un factor congénito. Ahora, si tenemos a un paciente con hemofilia A más un proceso hemorrágico, bueno, tendremos que suplementar el factor 8, o podremos suplementar factor 8 sintético o recombinante, o podemos poner factores que coagulen antagonizando inhibidores que se liberan posterior a la administración del factor 8, o podemos utilizar los nuevos biológicos como el emicizumab, que es un medicamento que puede actuar uniendo al factor 9 de la coagulación, trabajando como si fuera el factor 8, haciendo un complejo tenasa y activando al complejo protrombinasa, y ese es ingeniería recombinante, no es factor 8. Es un anticuerpo monoclonal que se hace pasar por factor 8 y puede llevar al paciente a coagular, y está indicado en pacientes que desarrollaron inhibidores circulantes contra el factor 8 recombinante. Y los inhibidores circulantes contra el factor 8 no necesariamente son de pacientes hemofílicos que tuvieron
dosis altas de factor 8. Pueden ser también, pueden estar presentes en pacientes en la unidad de cuidados intensivos que recibieron multitransfusión y que desarrollaron anticuerpos circulantes contra lo que ustedes estaban transfundiendo o nosotros estábamos transfundiendo. Si pasamos mucho plasma, una de las cosas que puede desarrollar, pues son inhibidores contra factor 8 y se nos va a comportar casi como un paciente con hemofilia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso que estamos viendo. Para esos pacientes complejos, pues ya necesitaríamos del apoyo del hematólogo, ¿no? Porque ya sale de nuestras competencias como intensivistas y sí entra en las competencias que nosotros tenemos para trabajar desde el punto de vista de manejo multidisciplinario. ¿Qué pasa en la coagulopatía inducida por trauma? Hay un trauma muy grande, rompe mucho endotelio, daña mucho endotelio, libera mucho factor tisular. Ese factor tisular en cantidades impresionantes activa la coagulación en cantidades impresionantes, forma grandes cantidades de trombina y esas grandes cantidades de trombina transforman grandes cantidades de fibrinógeno en fibrina y se consume al fibrinógeno. Al transformar eso, estas grandes cantidades de fibrinógeno en fibrina, va a producir grandes cantidades de plasmina para tratar de degradar todo esto que pasó y por lo tanto tenemos aquí un fenómeno en la coagulopatía inducida por trauma. Tenemos consumo de fibrinógeno, que era lo que estábamos platicando, y gran producción de plasmina. Y esta plasmina, recuerden que tiene más vida media. Por lo tanto, el resultado final con el paciente va a ser que esta plasmina va a estar degradando todo esto que se produjo y nos va a dar grandes cantidades de productos derivados de la fibrina. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro diagnóstico de este problema? TP, TTP prolongados, INR prolongados y productos derivados de la fibrina incrementados, como el dímero D o los monómeros de fibrina que son más específicos. Entonces, ahí en las pruebas de coagulación estándar ya está nuestro diagnóstico. ¿Qué diría un clínico que no está relacionado con la teoría celular de la coagulación y que ahorita está manejando al paciente? Bueno, si tiene el TP prolongado, vamos a pasar factores dependientes de vitamina K o vitamina K. Si tiene el TTP prolongado, vamos a poner factores ligados a la, digamos, a la teoría de contacto anteriormente que estaba en la cascada de coagulación. Actualmente no se ocupa, pero bueno, mucha gente todavía la comenta, que serían factor 8, 9, 12, 11, que son los factores de contacto de inicio. Este, y, y, y le vamos a poner plaquetas y vamos a poner fibrinógeno. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente? Pues que este paciente va a recibir una multitransfusión de todo lo que nosotros tenemos, incluyendo el plasma, perdón, y vamos a ocasionar problemas secundarios con este enfermo. Porque acuérdense que la etapa temprana de la endoteliosis relacionada con el trauma o lo que predomina es el sangrado dentro de las primeras 6 horas y está dado por el consumo de fibrinógeno y por la vida media prolongada de la plasmina. Entonces ese sangrado debemos de corregirlo con ácido tranexámico y con fibrinógeno, y el fibrinógeno lo podemos proporcionar o como concentrado de fibrinógeno o como crioprecipitados, como ustedes quieran, pero nunca con plasma porque no vamos a sustituir, únicamente le vamos a estar dando al paciente factores sobre los cuales generar anticuerpos o destruirlos. Pero después de esas primeras 6 horas del trauma, esto va a estarse cambiando a un fenómeno de trombosis, porque el paciente puede pasar por los dos fenómenos. Ahora, al igual que estudiamos la coagulación, no es necesario que el paciente lo dividamos en sangrado y en trombosis. El paciente puede estar sangrando en un lado y puede estar trombosando en otro. Por ejemplo, el paciente tiene con coagulopatía inducida por trauma, tiene hemorragia, pero tiene lesión renal que puede ser secundaria a una trombosis o a microtrombosis. Entonces hay que tener mucho cuidado, no necesariamente a la disminución del volumen circulante del enfermo, ¿no?
En el trauma grave todo esto está sucediendo, destrucción de tisular, incremento en la producción de trombina. Sí, primero entra esto que es el patrón hemorrágico, incremento en la respuesta inflamatoria, en la liberación de mediadores inflamatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos llevan a que el paciente sangre y después a que el paciente coagule y nos dé un patrón eh, de trombosis. Cuando nosotros lo vemos en este esquema, podemos ver cuáles son los factores que contribuyen a la hipocoagulabilidad del paciente con trauma. El primero, vean, es la hiperfibrinolisis y la hiperfibrinolisis es secundaria a la gran cantidad de trombina que se produjo para formar fibrinógeno y el fibrinógeno se consume, hay depresión de fibrinógeno. ¿Sí? Incrementa la generación de trombina y hay disfunción plaquetaria, todas las plaquetas están activadas. Y todos estos fenómenos en conjunto nos van a llevar al fenotipo hemorrágico, cosa contraria que va a pasar al fenotipo de hipercoagulabilidad. Ahí están los fenómenos de la endoteliopatía asociada al trauma y no nos vamos a detener mucho para no tardarnos más. Y cómo se transforma este fenotipo en un fenómeno de hipercoagulación, porque después de que todo esto pasa, empieza a incrementar la generación de trombina, empieza a reponerse la producción de fibrinógeno y vamos ahora, si estaba depletado, ahora vamos a la hiperfibrinogenemia, vamos a activar cada vez más plaquetas y vamos a suprimir la fibrinólisis y entonces entramos a un fenómeno trombótico. Ahí está todo lo que pasa en este paciente, pero recordar que la coagulopatía inducida por trauma puede tener manifestaciones mixtas. Por un lado sangrar y por el otro trombosar. Ninguna de las dos, de los dos fenotipos es excluyente, pero hay que tener mucho cuidado. Pero si nosotros pensábamos que esto era complejo, todavía viene más complejo, porque ahora viene la inflamación secundaria al proceso de coagulación. Yo me voy a ir un poquito más rápido: activación de plaquetas, destrucción del endotelio o cambio del endotelio o del glicocálisis endotelial por un endotelio con aumento de la permeabilidad y con pérdida de su capacidad refractaria, aumento del consumo de las metaloproteínas, entre ellos el ADAMS13, mayor activación de plaquetas y mayor respuesta inflamatoria con disfunción orgánica múltiple y posiblemente la muerte del enfermo. Eso es lo que pasó en este fenómeno de la coagulopatía inducida por trauma. Esto es lo que está pasando en el paciente con choque séptico. Dentro de los resultados finales de lo que pasa en el paciente con choque séptico, vean los fenómenos en relación a la coagulación. Disminución de la proteína C activada, de la antitrombina, del inhibidor de la vía del factor tisular e incremento en el PAI-1. ¿Por qué? Pues porque el organismo destruyó o inflamó tanto endotelio, activó tanto la coagulación que ahora tiene que frenar esa coagulación y tiene que regular ese proceso inflamatorio, porque aquí el daño endotelial no está localizado, el daño endotelial está generalizado y nuestra respuesta en la coagulación está generalizada en el organismo. No tenemos un sitio real de sangrado, por eso generamos toda una respuesta inflamatoria secundario a todos esos eventos. Liberación de grandes cantidades de factor tisular hasta activación de la fibrinolisis y tener un fenómeno de sangrado y un fenómeno de trombosis asociados. Pero aparte de eso, nosotros tenemos de la generación excesiva de trombina en este fenotipo trombótico, ¿sí? También el fenotipo de generación excesiva de plasmina con sangrado y también el fenotipo que se asocia a inflamación. Y cuando nosotros los vemos juntos en el fenotipo que va a la coagulopatía inducida por trauma, desde el fenómeno trombótico o del fenómeno fibrinolítico, podemos recordar lo que estaba pasando en la coagulopatía inducida por trauma, dos fenotipos también convergiendo en el mismo paciente. Esto en la actualidad, con otros fenómenos que se presentan, se le llama la teoría convergente de la coagulación, es decir, un problema que se inició con la coagulación ahora está terminando en un problema inflamatorio. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque mucho paciente que iniciaba sangrando se corregía el sangrado
y después se moría por disfunción orgánica. ¿Por qué si ya habíamos controlado el sangrado, ya habíamos puesto los productos y no, y ahora está con choque distributivo y muerte? Y la gente decía, es que se le agregó un proceso infeccioso, pero nunca pensaba que pudiera haber sido secundario la misma respuesta inflamatoria secundaria a la alteración de la coagulación. Y vean este artículo que es extremadamente interesante, que habla algo acerca del futuro de los cuidados intensivos, que tiene que ver con el estudio de la microcirculación, porque esto va a hacer que nosotros podamos guiar las terapias que nosotros querramos indicar. Y todos aquellos que decían que la fisiopatología no servía para nada, que era limitada, que para qué la teníamos, que ya teníamos una lista de todo lo que se tiene que hacer en un paciente y haciéndolo el paciente se salva, que debíamos de tener una presión media de tanto porque la presión de perfusión era de tanto, y entonces nosotros llegamos a hacer todo eso y el paciente se muere. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Si ya teníamos resuelto todo lo que y habíamos implementado todo lo que la evidencia dice. Porque nosotros, una vez que iniciamos la respuesta inflamatoria, ya no hay retroceso. Una vez que se formó óxido nítrico y se formaron radicales libres de oxígeno, ya no necesitamos que alguien más los vuelva a generar, no necesitamos un patrón molecular asociado a patógeno o un patrón molecular asociado a daño para mantener la respuesta inflamatoria. Solitos se van a mantener, porque cuando nosotros querramos, por ejemplo, degradar el óxido nítrico, lo vamos a transformar, ¿sí?, en sustancias que van a incrementar todavía más la respuesta inflamatoria, van a echar a andar la apoptosis mediada por la vía intrínseca o mitocondrial o por la vía alterna, y van a hacer que la célula caiga en apoptosis. Y una vez que la célula se destruye, la célula va a liberar patrones moleculares asociados a daño, y eso va a ir perpetuando y perpetuando el camino de la muerte del enfermo. Porque por eso cuando nosotros controlamos los eventos decimos, pero ¿por qué no se murió si ya se había drenado, si ya le habíamos puesto antimicrobianos, si ya le habíamos puesto todo? Pues el paciente fallece porque nosotros no podemos podido controlar los eventos que se generaron o que se mantienen a nivel celular. Es muy complejo. Ya que nosotros, bueno, me enfoqué en estas dos patologías para tenerlas en mente, y ya que nosotros la tenemos, entonces tenemos que usar este aparato para diagnosticar las alteraciones de la coagulación. Este aparato está en dos vertientes, se les llaman pruebas viscoelásticas, se supone que miden la coagulación en tiempo real y de manera dinámica. Uno es el tromboelastograma, una tecnología un poquito más antigua, y la tromboelastometría rotacional, una tecnología un poquito más nueva. El primero se lee a base de tromboelastogramas y el segundo se lee a base de temogramas, ¿no? La tecnología para que los dos nos den la coagulación varía en el sentido de que en la tromboelastometría rotacional el que se mueve para darnos la representación gráfica de la coagulación es el PIN. Por lo tanto, es un equipo más estable, podemos moverlo, podemos hacer muchas cosas, correr varias pruebas en este paciente en el mismo momento, etcétera. Cosa contraria que pasa con el tromboelastograma. Cuando el tromboelastograma lo ponemos a trabajar, el que baja es el pin y el que se mueve es la cubeta. Al moverse la cubeta, pues el equipo está moviendo de un lado para otro y está graficando el proceso de coagulación y está formando el coágulo. Ahí al fondo lo está formando tanto de un lado como del otro, porque rota hacia un lado y rota hacia el otro lado. Entonces está dándonos la coagulación de un lado a otro. Nos está dando la imagen que está formando el proceso de coagulación desde el inicio de la coagulación como tal, ¿sí?, desde que se están uniendo los factores hasta que empieza la formación del trombo, alcanza la formación máxima de ese trombo y después empieza a degradarse el trombo. Entonces, inicio de coagulación, formación del trombo, amplitud máxima del trombo y después degradación del trombo o fibrinolisis. Todo eso nos lo está dando la máquina en un momento, en
en tiempo real con el enfermo y con eso podemos estadificar todas las fases, toda la fase de la coagulación y anticoagulación en el paciente. Y aquí está una gráfica comparativa de los dos, del ROTEM y del tromboelastograma. En el primero tenemos cuándo empieza a formarse el coágulo. La tromboelastometría rotacional se llama tiempo de coagulación, en el tromboelastograma se llama tiempo de reacción. A qué velocidad se está formando el coágulo, tiempo de formación del coágulo y ángulo alfa. La K y el ángulo alfa en el tromboelastograma. ¿Qué tan fuerte quedó el coágulo a la formación máxima del coágulo en la tromboelastometría rotacional? La amplitud máxima en la tromboelastografía. ¿Cómo se degrada ese coágulo? Lo vemos principalmente en la lisis máxima, en la tromboelastometría y en el LY30 en el tromboelastograma. Si nosotros tenemos prolongadas cualquiera de estas dos fases, vamos a enfocarnos en la tromboelastometría rotacional, que era uno de los objetivos de esta plática. Si el TC está prolongado y todo lo demás está normal, ¿cuál sería el tratamiento que nosotros tenemos que darle al enfermo si es el trabajo de todos los factores para empezar a formar el coágulo? Pues entonces el paciente requeriría factores de coagulación. ¿Cómo le damos los factores de coagulación? O se los damos en plasma o se los damos de manera sintética si es que nosotros contamos con alguno de ellos. El tiempo de formación del coágulo, que es cuando se empieza a abrir la formación del coágulo y cuando alcanza el ángulo en el cual abrió ese coágulo está alterado, tiene que ver primero con el fibrinógeno que está utilizándose para formar ese trombo y luego con las plaquetas que mantienen ese trombo. Por lo tanto, si este estuviera alterado, si el tiempo de formación del coágulo estuviera alterado junto con el ángulo, podríamos estar ante un déficit de fibrinógeno y lo requería. Perdón, ya me adelanté, voy a regresarle, pero ¿cuál es el problema? Que como en este trabaja fibrinógeno y trabaja plaquetas, cuando nosotros tenemos esta alteración, antes de decidir pasar fibrinógeno, tenemos que ver el siguiente componente, que es la formación máxima del coágulo. Si esta formación máxima del coágulo está normal, el paciente requeriría fibrinógeno. Si esta formación máxima del coágulo está disminuida, puede requerir fibrinógeno y plaquetas. Para eso tenemos una siguiente prueba que nosotros podemos hacer para confirmar qué déficit tiene, si tiene déficit de fibrinógeno o déficit de plaquetas. Y cuando la lisis máxima es la que está alterada, el paciente no requiere ni factores de coagulación, ni fibrinógeno, ni plaquetas. Este paciente está sangrando mucho por fibrinolisis, estamos degradando mucho el coágulo, hay mucha plasmina, hay que inhibir esa plasmina y lo que nosotros podemos darle es medicamentos que inhiban a la plasmina o antifibrinolíticos, perdón, ahí está equivocado, sí, como el ácido tranexámico. Pero bueno, aquí está la representación gráfica de la coagulación, vemos cómo inicia la coagulación, se forma el coágulo, aquí está el ángulo alfa, la amplitud máxima, que es el momento en el cual se produce la mayor dureza de ese coágulo, y luego a los 30 minutos cuando se degrada con el LY30 o con la lisis máxima en la tromboelastometría rotacional. Todo lo que altera todo lo que está en esta fase es coagulación, por lo tanto son factores. Todo lo que hace que empiece a formarse el coágulo es fibrinógeno, ¿sí? Todo lo que hace que ese coágulo se mantenga fuerte son plaquetas y todo lo que hace que ese coágulo se destruya, pues es la fibrinolisis. Por lo tanto, ya nosotros tenemos que podemos estar administrando de acuerdo a lo que se esté presentando con el paciente. Ahí están las ventajas y desventajas de cada uno de los equipos. Una ventaja muy grande que tiene la tromboelastometría rotacional es que en el mismo paciente vamos a correr 3 pruebas que nos permiten diferenciar las alteraciones de la coagulación que están pasando en el enfermo. Una desventaja grande que tiene el tromboelastograma es que solamente vamos a ver un proceso corriendo en el enfermo, perdón, y no podemos tener
pruebas alternas, solamente va a correr de a uno por uno. Y ahorita vamos a ver las ventajas de la tromboelastometría. Para la interpretación quisiera darnos más tiempo, pero nos falta mucho por hacer. El tiempo de coagulación es muy importante. Habíamos dicho que, no, que es el momento en el cual se empiezan a juntar los factores o activar los factores para que nosotros empecemos a coagular. Este tiempo aquí está definido, tiempo desde que inicia la medición o la coagulación hasta que empieza la formación del coágulo, ¿no? Ese tiempo nos habla solo de la actividad de los factores de coagulación. Tiempo de formación del coágulo, que es cuando el fibrinógeno se empieza a juntar y empieza a formar el coágulo. Estos colores con los cuales se está corriendo la tromboelastometría rotacional son estándar. Por lo tanto, siempre vamos a ver el inicio de la coagulación o el CFT en este color. Siempre vamos a ver la formación máxima, el CT, perdón, la formación máxima del coágulo en color rosa. Y siempre vamos a ver el resto en este color, ¿sí? Para que se vayan también familiarizando. El CFT o tiempo de formación del coágulo, que va en color rosa, nos mide desde que empieza a formarse el coágulo con la actividad del fibrinógeno hasta que ese coágulo ya está bien establecido, y nosotros lo medimos en 3 momentos principales: a los 5 minutos, a los 10 minutos y a los 20 minutos, y el que lo mide es esa línea que nosotros le llamamos a 5 minutos, a 10 minutos y a 20 minutos. ¿Para qué es importante ver cómo se está formando a los 5, a los 10 y a los 20 minutos? Porque esto determina si el paciente va a requerir o no fibrinógeno. Ahorita lo vamos a comentar cuando hablemos del FIBTEN, que es una prueba específica para ver si nosotros tenemos déficit de fibrinógeno o déficit de plaquetas. La formación máxima del coágulo, que tiene más que ver con la actividad de las plaquetas, de la firmeza, de lo duro que se hace ese coágulo. Ahí nosotros vamos a estar hablando principalmente de plaquetas y un poco de fibrinógeno, pero más de plaquetas. Y luego vendría la lisis máxima o la destrucción de ese coágulo, que es lo que nos va a traducir la fibrinólisis. Lo normal es que se mantenga por abajo del 15%. Más del 15% ya nos está hablando de fibrinólisis. Y si ustedes tienen a un paciente con fibrinólisis, pásenle lo que le pasen, ese paciente va a sangrar. Estas son las pruebas que nosotros corremos. Nosotros corremos en el paciente Exten, FIBTEN y APTEN. La muestra que nosotros vamos a tener se llama Exten porque antes se usaba la vía extrínseca de la coagulación. Por lo tanto, mide la actividad de los factores 2, 7, 9 y 10, es decir, los que son K-dependientes. El FIBTEN únicamente nos va a representar la activación de del fibrinógeno y nos va a quitar la activación de las plaquetas porque vamos a poner citocalcina D y nada más vamos a ver cómo trabaja el fibrinógeno. En el APTEN ponemos aprotinina para ver si corrige la fibrinólisis y entonces estaríamos ante un paciente con fibrinólisis. En el INTEN nosotros medimos los factores que antes se conocían como de la vía intrínseca. El ácido elágico inhibe a los K-dependientes y entonces podemos ver la actividad del factor 8, 9, 12, 11 de la coagulación. Y nosotros al final tenemos el lepten que utilizamos cuando el CT del INTEN está prolongado y entonces utilizamos heparinasa para ver si no es una sobredosis de heparina. Si el paciente corrige, pues estaríamos ante una sobredosis de heparina con el lepten, y si no corrige con el lepten, es muy probable que le falten factores dependientes de contacto o de la 8, 9, 12 y 11. Como ustedes pueden ver, es un poquito complejo, no me voy a detener más en estos porque quiero llevarlos realmente a la práctica, ¿no? Aquí está cómo interpretar realmente el temograma. El Exten, que está dado por el factor tisular y que mide los factores K dependientes de la coagulación, si está alterado, sobre todo cuando está alterado el CFT, nosotros debemos de correr un FIBTEN, ¿sí? Si la lisis máxima está alterada, entonces nosotros tenemos que correr un APTEN para comprobar si en realidad el paciente tenía fibrinolisis.
Y si el INTEN está prolongado, sobre todo a nivel de CT, ahorita van a ver todos los datos que nos dan cada una de estas pruebas, pero si en el INTEN nosotros vemos alterado el CT, podemos correr un EPTEN para ver si no estábamos ante una sobredosis de heparina o otro, o un inhibidor circulante. Pero así poco a poco, conforme vayan viendo ustedes tromboelastometría rotacional o temogramas, van a ir aprendiendo la interpretación de estas pruebas. No es necesario saberse los valores de referencia, los valores normales, porque cada prueba tiene valores diferentes. Fíjense, en el EXTEM el CT va de 38 a 80 y en el INTEM el CT va de 100 a 240, pero no tenemos resultados para los otros. En el A10 ven los resultados y así cada una de estas va a llevar resultados diferentes porque todo esto nos lo van a representar cada una de las pruebas. Nosotros tenemos que encontrar qué es lo que está pasando. Esta es una representación nada más para que vean cómo la coagulación nos indica en qué momento está trabajando cada momento o cada proceso de la misma. La iniciación, la amplificación y la propagación todavía no forman coágulo hasta que se produce trombina. Pero si todavía no producen coágulo, todavía no agregan fibrinógeno, que acuérdense que eres la parte mucosa, ¿no? Ahí en el momento en el que ya están produciendo fibrina y están consumiendo fibrinógeno, ya se está agregando el fibrinógeno y después la destrucción del coágulo en la fuerza máxima del coágulo, ¿no? Con plaquetas y con fibrinólisis. Cuando nosotros hablamos del tromboelastograma, va a pasar el mismo fenómeno, todos trabajan hasta que nosotros empezamos a formar el trombo, sí. Después tenemos la forma o la amplitud máxima de ese trombo y después tenemos la degradación del trombo. Y todo esto que nosotros estuvimos platicando fue directamente para llegar a lo que nos interesa en esta plática que ya nos estamos pasando. Bueno, pero de todas maneras empezamos un poquito más tarde. Entonces, aquí sí vamos a necesitar un poquito la interacción del doctor Palomino porque nos vamos a ir con algunas de las cosas para interpretar. Este es un tromboelastograma. Si ustedes ven, esta es la coagulación estándar, un TP de 17.5, un TTP activado de 60 segundos y un INR de 1.6. Es un paciente que tiene hemorragia activa, ¿no? Los parámetros de abajo son el reporte que nosotros tenemos del tromboelastograma. Tenemos una R de 14, una K de 2.3, un ángulo alfa de 58, la amplitud máxima de 66, el LY30 que tiene que ver con la degradación del coágulo está en 0%, y aquí hay dos componentes más que nos pone el equipo. El EPL, que es la lisis del coágulo, pero a los 15 minutos, que se relaciona con el LY30, o sea, este nos ayuda a ver a los 15 minutos si va a estar prolongado a los 30 minutos, y el índice de coagulación, que normalmente es de más menos 3. Eso quiere decir que si está en más 3, el paciente está coagulando más, y si está en menos 3, el paciente está coagulando menos, o sea, está tendiendo al sangrado. Entonces, si ustedes están aquí, doctor Palomino, no sé si pueda alguien irnos coordinando en la respuesta. Sí. Ajá, díganme. Bueno, doctor Palomino, bueno, ya que estás tú ahí, ¿cómo Sí. están? Los valores de referencia son los de abajo y tú ya los tienes ahí, ahí están mostrándose. Sí, ¿Cómo pues, está la R? pues la R estaría alargada, ¿no? Tenemos ahí Está un prolongada. bastante Entonces, ampliado. dame un minuto si quieres, ahorita lo vamos viendo poco a poquito. Esta es la representación gráfica de la coagulación, como el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Por lo tanto, lo vamos a ir leyendo igual, paso por paso, para que se nos grabe la forma de interpretarlo. Entonces vamos con la primera. La R está prolongada. La R, ¿qué dijimos que traducía? Factores de coagulación. Factores de coagulación. Entonces ya estamos viendo algún problema aquí. Luego la K, ¿cómo está? Pues la K está disminuida, ¿no? El valor de Está referencia incluso que tiene. disminuida porque su valor normal es de 4 a 8. ¿Qué nos traducía la K?
Fibrinógeno. Ajá. Si está disminuido, ¿sí? O el paciente está consumiendo fibrinógeno o no tiene fibrinógeno de manera adecuada para trabajar, ¿no? Ahorita lo vamos a estar viendo. Después vemos el ángulo. ¿El ángulo cómo está? Pues normal. 58 es normal. ¿Qué traduce? Pues el ángulo también nos habla de fibrinógeno, ¿no? En todo De caso, fibrinógeno y plaquetas. Aquí ya se combina entre plaquetas. fibrinógeno y plaquetas, ¿no? Pero bueno, traduce una parte de fibrinógeno y una parte de la actividad plaquetaria. El MA o la amplitud máxima, ¿cómo Eh, está? está dentro de parámetros también. Dentro de parámetros normales, por lo tanto, está normal o podemos pensar que están trabajando de manera normal las Plaquetas. plaquetas, ¿no? El EPL, que habíamos dicho que es a los 15 minutos la medición del LY30, ¿cómo se encuentra? Pues bajo, ¿no? Está límite inferior. Está en Técnicamente. el 0%. Lo normal es que esté por abajo del 8%. Eso es Ujú. normal. Más arriba del 8% quiere decir que hay hiperfibrinólisis. Si está por abajo del 8 hasta 0, pues está dentro de parámetros normales. Por lo tanto, a los 15 minutos se midió normal y si nos vamos a los 30, pues también se va a ver normal, ¿no? Probablemente. Entonces es normal. ¿Y cómo está el índice de coagulación? Eh, está -5, pues está también fuera de Menos parámetros. 5.7. Está por abajo de -3. ¿Eso qué traduce? Eh, Que el Coagulación. paciente coagula menos. Ujú. Acuérdense que es de +-3. Los valores positivos hablan de que el paciente coagula más. Los valores negativos que el paciente coagula menos. Entonces, este es un paciente que coagula menos. Ujú. Y el LY30, pues ya nos habías dicho que el EPL es normal, por lo tanto el LY30 es normal. Y ahora, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo lo llevamos a la vida real? ¿Requiere plaquetas? Eh, es probable que pudiera estar afectado, pero por lo que vimos ya en el segundo valor del MA, pues parece que está normal, entonces vamos a decir que no. Está normal, por lo tanto no requiere plaquetas. ¿Requiere fibrinógeno? Pues la K estaba modificada, ¿no? Entonces está disminuida, muy Entonces probablemente es nosotros muy también probable que requiera fibrinógeno, ¿no? ¿Requiere inhibidor de plasmina? pues está, como la CI está normal, no sé si ahí usted sugeriría también el No, ambiente. el LY30, el Así. LY30 y Ah, es el normal. EPL son los que nos dicen Ah, si el paciente requiere inhibidor de plasmina porque es hiperfibrinólisis. no. Están normales, no Sí. requiere inhibidor de plasmina. ¿Requiere plasma fresco congelado? Pues los factores de coagulación están modificados, pero para plasma, pues no. Es la R. Pero tienes prolongado el R hasta R. Ajá. 14.2. El paciente tiene hemorragia activa y estás consumiendo fibrinógeno. Ujú. ¿Requerirá o no requerirá reponer productos en este paciente? Sí. Y como por Sí ejemplo, requiere. ahí será más hacia crioprecipitados o plasma fresco congelado. Eh, el plasma va a reponer factores, pero Ujú. te va a dar muy pocas cantidades de fibrinógeno, por lo tanto no es un producto que te reponga fibrinógeno, aunque le des plasma y le des, no vas a reponer fibrinógeno. El fibrinógeno solo se repone dando crioprecipitados o concentrados de fibrinógeno, no hay otra, ¿eh? No hay ningún otro sustituto de estos dos. Muy bien, doctor. Entonces vamos a confirmar lo que dijo el doctor Palomino: plaquetas no requiere, inhibidor de plasmina no requiere, requiere fibrinógeno y requiere plasma. ¿Y ahora cómo se lo das? Pues alcanzar las metas que normalmente se intenta conseguir, ¿no? El plasma fresco congelado por peso y el fibrinógeno para conseguir. Exacto, exacto. Damos plasma fresco congelado, la dosis va de 5 a 20 mililitros por kilo por dosis. Nosotros podemos administrar la dosis dependiendo el evento de sangrado que tengamos. No hay una dosis estándar, como ustedes pueden ver, es muy amplia, desde 5 a 20. Si yo tuviera un paciente con apenas una prolongación leve de la R, un sangrado mínimo, y quisiera corregir, pues a lo mejor me voy a 5 por kilo.
Pero si tengo la R en 14.2, que es casi el doble del valor normal, y está sangrando y está consumiendo fibrinógeno, creo que a lo mejor podemos irnos a 10 o a 15 mililitros por kilo, dependiendo del estado clínico del enfermo, ¿no? Para no sobrecoagular, podemos irnos a una dosis estándar de 10 mililitros por kilo por dosis. Y nos olvidamos de las dosis que poníamos cada 6 o cada 8 o un plasma cada 24, porque eso no le va a corregir nada al enfermo, ¿no? Entonces podríamos utilizar 10 mililitros por kilo por dosis y el fibrinógeno podríamos ocupar una fórmula para calcular, pero desgraciadamente eso lo vemos en el taller, pero la dosis estándar está entre 1.5 y 3 gramos. Si ustedes quieren reponer una alteración mínima del fibrinógeno, podrían irse a 1.5. Si quieren corregir un proceso más o un déficit más amplio, se irían a 3 gramos, pero la dosis que recomiendan los europeos es de 3 a 5 gramos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello. Yo preferiría estar entre 1.5 y 3 gramos. ¿Cuál fue la fisiopatología de todo este proceso? El consumo de factores de coagulación para controlar el sangrado. Factores y fibrinógeno. ¿Ok? Así como están el resto. Paciente en cirugía y con sangrado que se mantiene constante. No sé si alguien más quiera interpretar o tú mismo, doctor Palomino, Déjame subo y otro para... nos vamos a lo mismo. Ah, bueno, ¿Sale? como está un Entonces, cuartito chiquito, mejor si quiere yo le ayudo, doc. órale, pues va. Porque Entonces, la cuarto R, de ¿cómo se más. encuentra? La R, ¿cómo se encuentra? Vámonos rápido si quieres. La La R, R normal, la K, la K se encuentra normal, el ángulo, el ángulo también se encuentra normal, el MA normal. Bueno, discretamente disminuido, perdón. está discretamente disminuido, 51.2. El EPL, El EPL, pues normal. Bueno, dentro de el metas. CI o el índice de coagulación, Normal. normal, -1.9. El LY30 Y el LY70 también está normal. está normal. Entonces, nos vamos a todo normal, como tú dijiste. Tratamiento. Pues plaquetas, ¿no? Perdón, solo el MA que está disminuido, tras fundir plaquetas. Qué grande eres. ¿Ya viste? Gracias, doctor. Ese es tu tratamiento. ¿Ves cómo cuando nosotros vemos estas cosas, vemos que no es complicado? Ahora tenemos a un paciente con sangrado, a pesar de que ya se transfundió plasma fresco congelado, plaquetas y tal. ¿Cómo está la R? La R alta. Bueno, no normal, perdón. Normal. Normal. La K, Normal. normal. El ángulo alfa. También se encuentra normal. Eso quiere decir que la coagulación está iniciando normal, se forma el coágulo normal, alcanza una amplitud normal. Ahora vamos con la dureza. ¿Cómo está el MA? El MA normal también. Normal. El coágulo es duro. ¿Ah? ¿Y cómo está el EPL? Está alto. Prolongado. ¿El índice de coagulación cómo está? Normal. Normal. ¿Y cómo está el LY30? Y el LY30 también se encuentra elevado. Elevado. ¿Qué tiene el paciente? Pues requiere fibrinolíticos, ¿no? El paciente tiene hiperfibrinolisis. Esta es la imagen clásica de la hiperfibrinolisis. El coágulo se forma, alcanza una amplitud adecuada, tiene una fortaleza adecuada, pero se degrada muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces este paciente requiere un inhibidor de la plasmina porque si no, no va a corregir. Si le pasan plasma, va a seguir sangrando. Si le pasen lo que le pasen, va a seguir sangrando. Diagnóstico, hiperfibrinolisis. Tratamiento. ¿Requiere plaquetas? No. ¿Requiere fibrinógeno? No. ¿Requiere inhibidor de la plasmina? Sí. ¿Requiere plasma fresco? No. Y entonces le damos el tratamiento de acuerdo a la recomendación, 1 gramo en bolo. Si el paciente sigue sangrando o tiene riesgo de sangrado, estaremos dejando 1 gramo en infusión para 8 horas, pero ya no podemos o ya no pasamos otra dosis más. ¿Sí?
el gramo se va a quedar como para corregir y el resto va a ser infusión. La fisiopatología de que lo que le pasa con el paciente pues es la actividad alta de la plasmina. Ya para último, para ir comentando, porque ya nos tardamos mucho, entonces este es el Rotem. Este es un Extem y lo vamos a reconocer porque siempre va a estar en rojo. Acuérdense que habíamos dicho que, que tenía colores estándar. El Extem es una prueba que va en rojo. Es un posoperado de corazón, ¿sí? Y este es el temograma que tiene el enfermo. Si vemos acá, parece que está cortadito el tiempo de coagulación, la formación máxima del trombo y el ángulo, pues parece que se están formando, la amplitud parece que el alcance y la dureza se mantiene y no se degrada. Por lo tanto, ¿cómo esperaríamos que estuvieran todas nuestras mediciones? Pues estaríamos pensando que fueran normales, pero bueno, para esto tenemos al doctor Palomino. Doctor Palomino, ¿cómo está el tiempo de coagulación? Pues parece que está normal. 75 segundos. Vean, aquí al lado tienen los valores de referencia, por eso ni se angustien en aprenderse los valores de referencia. La máquina siempre se los va a dar. Lo que sí tenemos que saber es la interpretación de todo esto. El tiempo de coagulación o el CT es normal, 75 segundos. El tiempo de formación del coágulo, El tiempo de formación del coágulo también está normal. normal, 93 segundos. Habíamos dicho que el CT son factores. Fíjense cómo en la imagen parece como si tuviera el CTA cortado, como si estuviera hipercoagulando, pero en realidad es normal. El tiempo de formación del coágulo que nos habla de la actividad del fibrinógeno es normal. El ángulo El ángulo está normal también. es normal también. Ajá. El A10 A10, que tiene que está, ver con la actividad específica del fibrinógeno, está normal. está normal. El El A20 también A20, está normal. el tiempo de formación o la formación máxima del coágulo, Normal. normal. La lisis máxima, Está también normal. normal, porque en esta es hasta el 15%. Si el paciente está en choque hipovolémico, está reanimado y se multitransfundió, ahora lo que nosotros vemos en el temograma es que todo es normal. ¿Sale? Entonces nuestro diagnóstico sería que el paciente tiene una coagulación normal y el tratamiento solo sería vigilancia y manejo. El Extem corre al mismo tiempo de lo que corre el Fipten. Aquí tenemos otro paciente con choque hipovolémico y está corriendo un Extem y está corriendo un Fipten. Y ahorita vamos a ver por qué están corriendo los dos al mismo tiempo. Entonces, hemorragia mayor a lo habitual, me voy a ir un poquito más rápido. El tiempo de coagulación es normal, el tiempo de formación del coágulo es normal, el A10 está en 41, está disminuido, ¿sí? El A20 está disminuido, la formación máxima del coágulo están disminuidas. Cuando nosotros tenemos este problema y no sabemos si es déficit de fibrinógeno o plaquetas, al mismo tiempo corremos el FIPTEN, porque este FIPTEN nos va a decir qué es lo que le falta al paciente, si le faltan plaquetas o le falta fibrinógeno. Y aquí en el FIPTEN hay una cosa clave. Si ustedes se dan cuenta, el FIPTEN les va a dar todos los parámetros de nuevo. Les va a dar CT, CFT, alfa, A10, A20, formación máxima del coágulo, lisis máxima, pero solo grafica la parte que está en rosa. Si nosotros sacamos esta parte, solamente está graficando esto que está en rosita. Entonces, todo lo que está acá, por ejemplo, la formación máxima del coágulo, pues ni siquiera tendríamos que estar tratando nosotros de leerla acá, porque ni siquiera la estamos registrando. Nosotros solamente estamos registrando la actividad del fibrinógeno. Por lo tanto, aquí nos vamos a ir en esta prueba a ver rápidamente el A10 de este enfermo, porque ese nos va a indicar si el paciente requiere transfusión de fibrinógeno o no. Y el A10 está en 19 milímetros. El paciente, ¿cómo sabemos si el paciente requiere fibrinógeno o no? Las recomendaciones internacionales es que cuando nosotros tenemos un A10 o un A los 10 minutos por abajo de 10 milímetros, transfundamos fibrinógeno. Es decir,
que no va a tener la amplitud necesaria ese trombo para estar firme o para coagularse. Este está en 19 milímetros, se sale de ese rango. Otros europeos lo recomiendan, por ejemplo, transfundir fibrinógeno cuando está por abajo de 9 milímetros, otros por abajo de 8 milímetros. Las guías europeas para el manejo del paciente hemorrágico cuando está por abajo de 10 milímetros. Entonces, ese está en 19 milímetros. Podemos decir que las alteraciones que tiene acá están dadas más por la déficit de plaquetas que por déficit de fibrinógeno. Por lo tanto, acá para corregir nosotros solamente estaríamos pasando plaquetas. Para eso nos sirve este Rotem. Puede correr una prueba al mismo tiempo, otra prueba al mismo tiempo y ya sabremos qué es lo que está pasando por el paciente. Y puede correr una tercera prueba al mismo momento, que es la que se llama INTEN. Ahorita vemos cómo trabajan. Esta es una mujer de 40 años. No sé si ya tengamos tiempo para comentarlo, ¿no? Choque hemorrágico, puerperio patológico quirúrgico, atonía uterina, hemorragia, perdón, histerectomía total abdominal, ligadura hipogástricos, empaquetamiento y la paciente sigue sangrando. Y aquí nosotros vemos cómo está corriendo el temograma. Si ustedes ven las pruebas, parece como si el paciente estuviera teniendo pruebas normales, ¿no? Por lo tanto, nosotros diríamos que en esta paciente, de acuerdo a este exten, pues no tendríamos nada que transfundir. Pero recuerden que esto también es como el amor. Cuando nosotros somos novios mostramos la mejor cara de nosotros, pero cuando somos esposos mostramos la verdadera cara de nosotros. Entonces tengan cuidado porque si alguien les manda la foto de un temograma y se los manda así, apenas el temograma está corriendo y por lo tanto todavía no acaba incluso de dar el resto de los parámetros. ¿Ya vieron? Necesitamos verlo siempre terminado o siempre que ya está corriendo o después de los 15 minutos. Porque si ustedes ahorita se dan cuenta, esta paciente que tiene todo esto, que se multitransfundió, que incluso se le pasaron 10 unidades de crioprecipitados, lo que tiene la paciente que vamos viendo es cuando nosotros llegamos a la lisis máxima de la enferma. Vean, coaguló, alcanzó la amplitud máxima, pero el trombo se empezó a degradar rápido, ¿sí? Este trombo está degradado rápidamente y esto puede ser lo que está haciendo que la paciente tenga el sangrado constante a pesar de que se le han transfundido todos estos productos. Entonces, la paciente, ¿qué requeriría en esta disminución más bien en esta alteración de la fibrinolisis con apenas 1% incrementado? Pues a lo mejor no dejamos el gramo de ácido tranexámico en infusión, pero sí podemos pasar un gramo de ácido tranexámico en bolo. Y cuando nosotros tomamos el Rotem de control, vean ahora la lisis máxima solamente con un gramo de ácido tranexámico, ya se fue al 10% y la paciente dejó de sangrar. Entonces, para eso nos sirven estos equipos, para que nosotros podamos tener la mejor calidad de datos posibles de manera rápida y de manera confiable. Desgraciadamente, bueno, ya tenemos mucho tiempo y vamos a tocar un caso de trasplante hepático para un paciente que sangró 17 litros, cómo pudimos corregirlo, cómo se lleva a, cómo se llega al resultado de todas nuestras intervenciones y cómo está vivo un paciente después de haber sangrado, de haber sido sometido a un trasplante hepático, de haber sangrado 17,700 litros y de cómo siguió la coagulación de acuerdo a este equipo. La evidencia científica es múltiple, ahí están los artículos de MOMAS-2 publicados en el 2023, las recomendaciones de cómo debemos de manejar las alteraciones de la coagulación, la guía europea para manejo de antifibrinolíticos, para el manejo del concentrado fibrinógeno. Si ustedes se dan cuenta, cómo el concentrado fibrinógeno está indicado en bolo, inclusive dentro de la primera hora, ¿sí? O sea, no tenemos por qué dudar más de la administración de lo que nosotros estamos viendo alterado en la fisiopatología, más de 50 años ya del uso de fibrinógeno en las alteraciones de coagulación, el estudio FIRS, ¿sí?
O sea, tenemos una gran cantidad de evidencia científica que nos habla de cómo nosotros podemos corregir la coagulación con lo que ustedes quieran. Los estudios Woman y los estudios Crash para ácido tranexámico, cómo pudieron reducir la muerte de los enfermos. Y ahora nosotros sabemos que el ácido tranexámico puede ayudar a coagular a los enfermos, no porque tengan una hiperfibrinolisis secundaria que modifique los parámetros, sino porque la plasmina, que aunque se produzca en la misma cantidad, puede estar recirculando en el paciente, sobre todo cuando hay alteración en la función hepática, y darle el ácido tranexámico, por eso ha salvado vidas, porque ha podido inhibir esa cantidad de plasmina que se ha mantenido circulando. Ahí están todos los estudios que avalan todo lo que se ha estado comentando. Entender y dominar y enseñar la fisiopatología es prioridad en medicina crítica, por eso nosotros podemos entender por qué las guías se adaptan a los pacientes y por qué no los pacientes se meten a la guía, ¿no? Entonces, no hay nada que pueda decirnos qué vamos a hacer de manera tajante, porque cada paciente es diferente y nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a cómo se presenta ese paciente, ¿sí? Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias. Ese es mi correo electrónico. Ahí están las formas de comunicación que tenemos y pues les agradezco mucho su atención. No sé si hay algo.